Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda David Mendoza. Bienvenidos a este cronómetro 2020, en el cual, bueno, pues hacemos pues un análisis de la situación nacional, internacional, económica, cultural. Y, bueno, pues me da mucho gusto que el día de hoy estamos en solitario, mi querido Iván Moreno. Le doy la bienvenida, mi querido amigo Iván Moreno, a este cronómetro 2020. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, David, muchas gracias por invitarme a este cronómetro y también a todas las personas que nos ven a través de nuestras plataformas, Cronómetro 2020. Y la verdad es que sí, bastante interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy porque hay mucho de dónde recortar el día de hoy. Oye, Iván, hoy nos toca solitos porque, bueno, pues ya las actividades de fin de año, las actividades laborales están, pero con todo, ¿no? Hay quienes los que están trabajando. Oye, los medios nunca acaban, eso siguen informando de alguna forma, ¿no? Estamos detrás siempre de la noticia, dice la agencia de un conocido periodista, ¿no? Siempre hay una actividad, siempre hay obviamente una serie de sucesos y bueno, pues hay que estar al pendiente. Y bueno, pues también para que nuestros amigos sepan que estamos ya por concluir esta quinta temporada de Cronómetro 2020, pues para que nos sigan en las plataformas, las que estamos, Iván Moreno, YouTube, Instagram y Facebook, para que, bueno, pues no se pierdan de lo que hacemos ahí. Estamos pensando a lo mejor hacer unos TikToks, pero los bailecitos no nos salen tan bien, ¿verdad, Iván? No, la verdad es que no, la verdad, no paga tanto como para hacer el ridículo ahí. Oye, Iván, pero bueno, entrando ya al tema, ya la Secretaría de Salud de México detectó el primer caso de Omicron y bueno, pues sabemos que esta variante que está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como preocupante, bueno, pues era obvio que iba a llegar desde Sudáfrica, que es donde se han registrado la mayor cantidad de casos y que, bueno, pues obviamente por esta conectividad que tenemos con el mundo, pues era cosa de días que esta situación, bueno, pues simplemente llegara. La Dirección General de Epidemiología, ya tengo un ataque de la maestra Elbester Gordillo, a través de lo que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia, pues prácticamente ya señaló que este primer caso ya dio positivo. Es una persona de mediana edad, 51 años aproximadamente, que tuvo que ir a Sudáfrica y que, bueno, pues empezó a tener estos síntomas de COVID-19. Parece ser que la variante hasta el momento, Iván, hasta este programa, no tiene ningún tipo de consecuencia aún y no tiene letalidad. Parece, nuevamente subrayo, que sí se transmite de una manera más rápida, pero hasta el momento están focalizados con unas 3 centenas de personas alrededor del mundo que tienen esta variante, pero no hay una complicación como se señala. Y bueno, pues obviamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues publicó en su cuenta de Twitter que no hay hasta el momento algo de qué preocuparnos. Inclusive había señalado que no querían pues señalar algún tipo de alerta porque hay que prevenir y cuidar la economía. Entonces, bueno, pues estarían evaluando a esta persona y que hasta el momento se ha mantenido estable y que esta persona, bueno, pues tiene un 95% de su saturación de oxígeno. Iván, yo creo que es un asunto anunciado.
es un asunto en el cual esta variante de Omicron está presente en el país, pero yo quisiera que empezáramos, Iván, sobre todo por el relajamiento de las medidas sanitarias por parte de las personas. Tú lo ves a diario, Iván, en el transporte público, en las calles de la Ciudad de México. Las reuniones ya son una cosa normal, los bares, los restaurantes, los parques, bueno, la concentración que hubo en el Zócalo ahora para celebrar los 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Bueno, pues ya hay una serie de concentración de personas y que bueno, pues tenemos que aprender a vivir con el virus, Iván Moreno. Definitivamente, David, tenemos que aprender a hacerlo. Lo que tú comentas, este hombre de origen que además no nada más tuvo que ir a Sudáfrica, este hombre es de origen sudafricano, sí, por eso su estancia allá. Trae consigo esta cepa, bueno, esta variante. ¿Qué es lo que ocurre, David? Efectivamente, todavía no sabemos cuál es la letalidad. Sabemos que es más virulento, pero trae más de 32, más de 30 mutaciones de Speckle Spike, ¿sí? Que es precisamente donde atacan las vacunas a este virus. Aquí habría que pensar en qué tanto evade esta nueva variante las inmunidades que otorgan las vacunas o la inmunidad natural una vez que ya has tenido de la enfermedad, pero todavía no sabemos mucho sobre esta variante Omicron. Lo que sí es que las propias autoridades y los especialistas señalan que son las vacunas, junto con las medidas de bioseguridad, estas medidas que son utilizar el cubrebocas, distanciamiento social, no reuniones y privilegiar espacios al aire libre y ventilados, son precisamente las medidas de personas a pues sobrepasar esta situación del coronavirus. Pero además también hay una situación, David, y lo estaba diciendo un especialista, un investigador de la Universidad de San Luis Potosí, de la Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos que aprender a vivir con este virus, por lo menos otros 2 años. Tendremos que aprender a vivir con este virus por lo menos otros 2 años en estas condiciones, pero además, lo que él decía es que con Omicron y las siguientes variantes que vayan surgiendo, vamos a seguir teniendo picos, sí, desde luego, pero esperemos que esos picos sean cada 2 o 3 años, ¿sí? Hasta que empiece a desintegrarse deje de estarse propagando este virus. Hay algo muy curioso. Japón ya detectó Omicron. Oye, pero el caso japonés es genial, Iván, el que mutó tanto el virus que terminó por destruirse. Así mismo. Ese es lo que se está pensando y es la variante Delta. El pico más alto que tuvo Japón este año, con más de 20,000 casos, fue el 20 de agosto. Estábamos en época de Juegos Olímpicos, más o menos. Pero a partir de ese pico empezó la curva a descender drásticamente. El 23 de noviembre, 25 de noviembre, su pico de contagios fueron 100. Sí. Sin registrar mortalidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Cayó drásticamente la curva y todo indica que sí, que el virus empezó a autodestruirse porque ya no fue capaz de replicarse. O sea, no entendamos, el virus no se destruye a sí mismo, simple y sencillamente se vuelve incapaz de replicarse. Recordemos, el virus, ¿qué es lo que hace? Se multiplica a sí mismo en el organismo huésped y es ahí donde puede ocurrir las mutaciones. En un organismo huésped ocurren mutaciones y brinca otro y no vuelve a tener otra mutación, o una mutación que es una mutación en un virus es una mala copia de sí mismo. Eso es lo que ocurre, esa es una mutación. Entonces Omicron trae más de 32, más o menos. Delta en Japón se está destruyendo, pero otro país, y es lo que contrastaba la información que teníamos al respecto de Japón, teníamos la información respecto de Japón y de España, y al ver cómo se registraban los datos, situaciones similares, más del 70% de personas vacunadas, medidas de uso de restricción social, uso de mascarillas,
Aún así, en España estaba registrando, mientras Japón registraba 100, España registraba 7,000 contagios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las variables, las variantes de este coronavirus? Responderán dependiendo los organismos, dependiendo también las medidas, las restricciones que nos hemos impuesto para ir llevando esta enfermedad. Lo que es un hecho y lo que sí es cierto, se necesita acelerar la vacunación en México, se necesitan llegar más vacunas y en especial las de Pfizer y Moderna, que son las que ya están autorizadas para los más pequeños. Así es. Porque precisamente en Sudáfrica, del 10% de los pacientes que ya tenían coronavirus, en este caso Omicron, son menores de 2 años de edad. Entonces, ya deben de empezar a estarse inoculando. Pero sí, ella es una situación muy compleja en donde tenemos esta situación en donde me preguntaba si sí es cierto. La gente trae el cubrebocas debajo de la nariz, lo trae de barbiquejo. El otro día una chica bien guapa. Siquiera. No, el otro día había una chica así de esas, de esos acá, de que son así de color azul acá. Lo traía y de repente nada más se levanta la parte de arriba y se dobla la parte de atrás y lo trae ya de diadema. Ajá. Oye, a ver, acabas de mencionar, yo creo que varios aspectos que creo que son fundamentales y habría que profundizar en ellos, Iván. Sin duda las variantes están en todo el mundo. Llama el caso, sobre todo en Alemania, en Austria, que replantearon el hecho de volver a cerrar ciertas actividades. Inclusive el presidente Joe Biden generó también una serie de medidas ante la nueva variable, porque, bueno, pues simplemente tienen que entenderle. Vaya, esta Omicron, esta nueva variable de COVID-19, pues recordemos que tiene que pasar un cierto tiempo, pues para que podamos entender de qué forma está funcionando el virus y cómo está mutando. Lo mismo sucedió con Delta. Entonces eso significa que todavía no tenemos la información necesaria y que tendrán que, inclusive, empezaremos a ver algunos casos, si es que se complica, pues para allá, para Navidad o para inclusive Año Nuevo, que esta mutación, pues ya podamos científicamente revisar hasta qué punto va a tener una efectividad o una letalidad esta variante. Ahora, parece ser también que hasta el momento las vacunas han funcionado, todas, la rusa, la china, las desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Y creo que mencionas algo también sumamente interesante, Iván, y dame la oportunidad de dar la vuelta en U, pero hablando prácticamente de estos mismos virus. Se acaba de cumplir 40 años del descubrimiento del SIDA, del VIH-SIDA, este virus de inmunodeficiencia humana que literal causó tanta mortandad que se estigmatizó muchísimo a ciertos sectores de la población en los años 80. Yo recordaré por ahí 1981 que empiezan las primeras investigaciones y para el 83, 84 ya se sabía o ya más o menos estaban llegando los primeros casos de estas personas que, bueno, pues tenían este virus que justo lo que hacía es que tu cuerpo o las células de tu cuerpo empezaban a atacar a tu propio cuerpo y esto atacaba todo lo que era el sistema inmunológico. A 40 años de la aparición de este virus VIH, lo que tenemos es que las personas ya no se mueren de SIDA, ya no se mueren por esta enfermedad que provoca el virus. Y con un tratamiento donde tienes una pastilla, un retroviral que puedes tomar diario y con una serie de medidas y cuidados, bueno, pues simplemente ya no mueres, que creo que ese es un avance significativo y la gente ha tenido que aprender a vivir
en otras circunstancias, ¿no? Utilizando métodos de barrera, como es el condón, femenino, masculino. Y esto creo que también es muy significativo porque ¿estás de acuerdo, Iván? Que este tipo de barreras, este tipo de inventos, este tipo de procesos llegaron para quedarse, Iván. Y hoy en día es común que llegues a la farmacia y te encuentres, digo, más allá de un método anticonceptivo, que te encuentres este tipo de productos con el único afán de que la transmisión de esta enfermedad pues sea prácticamente nula. No nada más esta enfermedad, David, estamos hablando de varias enfermedades, pero mira, vamos a seguir utilizando este símil del VIH para poder decir algunos aspectos interesantes que hoy tenemos con esta nueva pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Y te lo digo porque acabo de encontrar, entre mis cosas, acabo de encontrar mi mascarilla de la pandemia anterior. Mi mascarilla de la pandemia anterior, de esas que parecían de ataque radioactivo. Sí, que eran así, esas máscaras de ataque radioactivo. Pero estábamos hablando de que era un virus transmisible, sí, pero era más letal, el virus de la influenza. ¿Sí? O sea, era más letal, no era tan alta, no era tan especializado en contagio como es del SARS-CoV-2. Ajá. Sí. Pero hablando del SIDA, sí, se estigmatizó porque la mayor cantidad de personas eran hombres cuya orientación sexual era homosexuales. gay, eran homosexuales, eran gays, pero aquí la situación es que había mucho gay de closet, y entonces empezaron a contagiar mujeres también. Entonces fue un contagiadero, porque se dice que hoy tú pasas la noche con alguien, pero realmente estás pasando la noche con 7 u 8 personas en su haber, ¿no? Porque además el VIH se puede mantener o se mantiene inactivo en tu organismo, puedes estarlo transmitiendo, pero inactivo al menos durante 7 u 8 años. Entonces, es una situación delicada, por ello este tipo de inventos. ¿Qué es lo que nos deja el estudio del VIH que hoy podemos recuperar e incluso utilizar? La pastilla de Pfizer, que está a punto de sacar al mercado, que ese sí ya es un tratamiento cuando estás enfermo. No es un tratamiento. COVID, ya tienes una pastilla y te puedes tomar esa pastilla para que los efectos de COVID sean los mínimos. Ok. Tengo entendido, falta ver el estudio, el protocolo de investigación, pero tengo entendido que está de alguna manera emparentado toda esta tecnología con la que desarrollan esta pastilla con los retrovirales y los tratamientos de VIH. Las vacunas que hoy tenemos, ¿por qué salieron tan rápido las vacunas? Es que nos enfermaron, nos inyectaron, nos aventaron. No. Todo lo que es estudio epidemiológico y virológico, toda la nueva tecnología que estamos utilizando hoy tiene más de 40, 50 años de investigación. Claro, por supuesto. Lo único que hicieron fue tomar el virus y decir, de aquí soy porque esta es la parte que a mí me interesa atacar del virus, y si ataco aquí, ya el virus no se reproduce, ya tengo inmunidad, etcétera, etcétera. O en este caso, no te da una inmunidad perpetua o perfecta, pero evita que tengas por una enfermedad grave, que llegues a hospital y que puedas pasarla bien en tu casa y no te mueras. Esto no sabes lo importante que ha sido, David, porque vamos a hablar. Te voy a comentar algo muy delicado. El día viernes 3 de diciembre, estábamos hablando de que en México hubiera más o menos 3,000 infectados. ¿Sí? Pero esas son las cifras oficiales. Pero te voy a dar cifras oficiales también. El día viernes 3 de diciembre, que en México habían fallecido 628,500 personas a causa de COVID y también relacionadas con el COVID. Estamos hablando que esa es la tasa de exceso de mortalidad, que son todas las personas que murieron, directa o indirectamente por COVID.
se menciona que México tiene 200,000, más o menos casi 300,000. Pero ese es el conteo diario y toda la información de la Secretaría de Salud que diariamente te está actualizando esos datos. Pero una vez cuando se hace ya el estudio completo, cruzando actas de defunción, motivos que vienen en las actas, cuando ya se hace el cruce de información que tarda más o menos 7 semanas en hacerse y que estén los datos verificados, van más de 620,000 personas en México que han fallecido. Y no sabes lo importante que es hoy no te expongas. Si no tienes nada que salir a tu casa, no salgas, porque además estamos en una época estacional en donde ya tenemos enfermedades respiratorias. Sí, claro. Entonces, tenemos el COVID, tenemos la influenza. Importante vacunarse contra la influenza, sectores, si eres población vulnerable, a ti ya te veo canas, ya puedes ir a vacunarte. ¿Sabes qué? No he ido a vacunarme y necesito ir a hacerlo, ¿eh? Sí. Necesito ir a vacunarme. Sí. Otra influenza. Y es que además, sí, somos vulnerables, no por edad, sino por nuestras actividades. ¿Sí? En tu caso también, en algún momento eres docente, estás en línea, pero también estás, ya vas a regresar a clases presenciales. Entonces, de alguna manera también tienes que dar esa protección a tus alumnos. Entonces, vacunas, barreras físicas, mantener así que tu espacio vital. Antes le decíamos, ¿te acuerdas qué payasos éramos? Invades mi espacio vital. Exacto. Ahora no sabes qué vital es que no lo invadas. Oye, y estas cosas llegaron para quedarse, Iván. Por lo menos 3 años. Yo creo que el cubrebocas, como nunca antes nos lo habíamos imaginado, ya llegó. Yo recuerdo algunas escenas de Japón y de China, por ejemplo, de hace cuestión de 10 años, que tú veías que la gente utilizaba cubrebocas al salir a la calle y decías, ay, qué raros son, ¿no? Y que hasta tenían caritas y eran de colores y demás. Y uno decía... Pero sí recuerdas por qué era la causa. Sí, claro, la contaminación tan alta. Exacto. La contaminación tan alta que había, pero que era ya normal para ellos estar utilizando este tipo. Vaya, yo recuerdo muchas noticias donde de pronto aquí en la Ciudad de México, que ya estamos acostumbrados a respirar smog, inclusive todavía cuando la planta de Tula, que por cierto la acaban de volver a echar a andar, al quemar combustóleo, pues produce mucho óxido de azufre y son partículas muy nocivas y que viajan por el aire desde Tula y llegan aquí sin mayor problema hacia el sur de la Ciudad de México y se expanden por todo el Valle de México. Yo les invito a los amigos, por supuesto a todos nuestros amigos, que cuando tengan la oportunidad de estar en una parte alta de la Ciudad de México o que vayan a viajar en avión, bueno, vean la nata de contaminantes que estamos respirando constantemente. Bueno, pues resulta ser que esa nata de contaminantes, Iván Moreno, era nada en relación a la contaminación que había en la capital china, Beijing, porque los chinos quemaban absolutamente de todo para poder mantener en óptimas condiciones lo que era la producción industrial que se desarrolla, ya no para fabricar cosas para ellos, sino para fabricar cosas en el mundo. Entonces, este tipo de elementos, como es el cubrebocas, llegaron para quedarse, Iván. Y yo no dudo que al rato, siempre me dicen que es una cuestión muy ficticia, pero yo no dudo que en poco tiempo empecemos a ver personas que traen ya una serie de cubrebocas o como dices, ¿no? Máscaras industriales o máscaras de otro tipo. No, pero esto es que esas no funcionan, David. Las máscaras industriales funcionaban contra la influenza porque el virus es ligeramente más grande y sí lo atrapaba el filtro. Porque recordemos que es una serie de filtros. Pero no está demostrado que los filtros industriales puedan atrapar este virus. No está demostrado. Pero lo que sí se sabe es que una capa más delgada, como son estos, los cubrebocas, los calibre KN95, KN95 y KF94, sí los pueden atrapar, sí los pueden detener, y además algunos los puedes lavar 2 veces y deséchese. Porque además es eso, los puedes lavar
2 veces y desecharlos, o lavarlos una vez y desecharlos, porque no son eternos. No, no, claro, por supuesto, pero a lo que Sí. me refiero, Iván, es que no tardan en generar este tipo de máscaras ya como más, más ciencia ficción, o sea, más como en las películas de ciencia ficción, y al rato vas a ver gente ahí con sus máscaras, Yo y pido no, la de Darth Vader. ándale, no, no, bueno, Mandalorian, etcétera, etcétera, la que a ti te gusta, mira qué golazo acabamos de meter aquí, ojalá, saludos a nuestros amigos de Disney, No, pero es que esa es una realidad. pero parece ser que para allá vamos, Iván. Entre eso, el desarrollo tecnológico, los avances que se están teniendo en este sentido, bueno, creo que es algo muy significativo y que finalmente es parte de un proceso en el cual, bueno, pues nos tenemos que ir acostumbrando. ¿Por qué? Pues porque los virus ya llegaron aquí. Ahora sí vamos con la gente, Iván. Porque, como bien dices, llegamos a una época del año, este periodo estacional, donde los fríos empiezan a provocar enfermedades respiratorias. Y nuevamente, perdón por el eurocentrismo, pero en la Ciudad de México tienes las 4 estaciones en el día. Puedes tener Sí. mañanas heladas, Sí. un mediodía que puede estar en un verano, una primavera, verano, pero a todo. Y en la tarde tienes un otoño con una ráfaga de vientos importantes, frío también, y en la noche puede hacer calor nuevamente, ¿no? Entonces, esta situación va complicando precisamente las medidas y las enfermedades respiratorias. Entonces, bajo esta lógica, mi querido Iván, pues, ¿qué decir a las personas para que se cuiden? Porque en verdad yo lo he visto, no solamente, mira, ya no hablemos de transporte público porque obviamente las actividades ya se están recuperando, pero tú ya ve a las 7:30 de la mañana, periférico, viaducto Tlalpan, viaducto Miguel Alemán, circuito interior, y el tráfico ya regresó a niveles que no se habían visto en los últimos 2 años. Tú revisa en qué situación está el Zócalo de la ciudad o el centro histórico de la ciudad, ahora que son las compras navideñas, y está a reventar. O sea, las plazas están a reventar, la vendimia, los ambulantes, está a reventar las calles del centro de la Ciudad de México. Y bueno, las personas, hay muchas que ya no se están cuidando, hay muchas que ya no están utilizando, ya no digamos bien la mascarilla, ya ni la traen. Esto puede representar de una forma, a veces uno exagera, pero podría representar un nuevo pico y sobre todo este incremento en la letalidad. Somos uno de los países, si bien recuerdo, Iván, sería en primer lugar Estados Unidos, luego estaríamos hablando de Brasil, luego estaríamos hablando de la India y después México en relación al índice de letalidad que ha tenido este virus. Somos de los países que más muertos Estamos entre por los COVID primeros 7. está. Sí, pero creo que estamos en el lugar cuarto, Iván. No, ya nos desplazó Rusia. En este sentido. Bueno, de todos modos, si nos Pero es que desplazó del cuarto hay al quinto, eso aquí no hay es. una situación. Aquí hay una situación, David. Como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, Iván. No es una cuestión de consuelo, al contrario. Es una cuestión en donde aquí en México se ha desarrollado muy mal los protocolos, porque hay mucha gente, especialistas en salud. El exrector, uno de ellos, el exrector de la UNAM, José Narro, médico, además epidemiólogo, lo que él dice, hubieron muertes innecesarias. Ha habido muertes innecesarias por un mal manejo, ¿sí? ¿Se le ha dado prioridad a la cuestión económica? Sí. Pero de todas maneras, o sea, lo que dicen es que si no hubiera sido peor, ¿qué peor si ya veníamos cabalgando? Lo único que hizo esto fue que moverle el caballo, le movieron el piso y se vino abajo de todas maneras, ¿sí? Lo único que hizo fue adelantar. Lo que sí se requiere es mejorar las condiciones, cuando digo mejorar las condiciones, es mejorar las condiciones en cuanto a la comunicación, porque ese ha sido un grave problema, la comunicación, la atención rápida
Y bueno, si tenemos somos de los pocos países que tenemos en el mercado más de 7 vacunas o 7 vacunas, David. Y 7 vacunas buenas que funcionan. Entonces, si tenemos todo ese abanico, pues vamos a utilizarlo, vamos a desarrollarlo. Pero no, te enfocas en cuestiones políticas y ahora le vuelves a asignar a las Fuerzas Armadas otra tarea que es la de llevar las medicinas en la última milla. ¿Por qué? Porque no podías hacerlo tú. Y no porque no pudieras, simple y sencillamente no sabías. Y la necedad te llevó a desarrollar otro tipo de esquemas que nunca funcionaron, cuando el esquema que tenías que venía funcionando y que llevaba las medicinas que realmente lo hacían, pues lo tronaste. Oye, ¿Qué es lo que sucede? Esa discusión yo creo que habría que señalarla nuevamente y yo creo que va a quedar como una marca para este sexenio, Iván Moreno, porque finalmente, bien o mal, con corrupción o no, pero lo que significó el INSABI, lo que significó el Seguro Popular, lo que significó en las condiciones en que estaba este sistema de salud, va a quedar marcado para este sexenio del presidente López Obrador en relación a que no presentó una alternativa al abasto de medicinas, a la distribución de medicinas, y ahora el ejército va a ser el que va a tener que distribuir y manejar. Eso también es parte de una discusión que ya habíamos tenido la semana pasada con Luis Muñoz y con Edgar Valenzuela al respecto. No es cierto, esta misma semana, tuvimos esa discusión porque finalmente tenemos ese hueco en relación a cómo el Estado ha estado manejando esta pandemia, Iván Moreno. Oye, y antes de que sigamos con el tema, creo que también hay que anotar y hay que subrayar que por fin el gobierno de la ciudad, el gobierno federal ya va a aplicar la vacuna a menores entre 15 y 17 años. Hay quienes dicen que va con jiribilla porque son los próximos votantes, pero ya desde luego hay un avance, ¿no? No, desde luego, o sea, aquí ha sido una situación muy, muy marcada. Yo quisiera no creer que esa jiribilla fuera real, ¿sí? Que hubiera una verdadera preocupación, pero hay 40 millones de vacunas que no se sabe dónde están y resulta que van a quedar bajo, como esa es una cuestión de seguridad nacional, van a quedar bajo reserva cualquier tipo de información de manera indefinida que tú quieras solicitar respecto de esas vacunas. Entonces, llama mucho la atención, sí levanta sospechas esto, pero ¿quién nos enseñó a ser sospechosistas? Pues el gobierno que está ahorita en la cabeza. La gente que está en el gobierno ahorita, a la casa del gobierno, son los quienes nos enseñaron a ser sospechosistas, nos enseñaron a ser críticos. Y ahora no aceptan ninguna sospecha, son puros laicos, pristinos. Sí, no, y de repente actúan, o sea, dices pristinos y actúan como priistas de los 70s, y además peor, ¿no? O sea, oye, yo ya no me creo nada más que sean de los 70s, Iván. Me parece yo creo que es un poco, son tan priistas como en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s y el cachito de los 90, ¿eh? A ver, no, David, creo que tú y yo lo hemos discutido y sabes lo que pienso, que yo creo que a este hombre le falta un bigotito aquí así chiquito, el bigotito aquí debajo de la nariz, pero además el mechón blanco que tenía el Tovarich del que le ganó la guerra al del bigotito, porque o sea, los rusos sí ganaron la guerra, no fueron los americanos, fueron los aliados, claro, principalmente los rusos y los británicos, que son los que machinaron la mayor parte de la contienda. Pero aquí el punto es que más allá de lo que yo pueda decir y pensar de este gobierno, el gobierno no ha desarrollado bien una estrategia, tiene que desarrollarla bien, la gente tiene que cuidarse. Si el gobierno no desarrolla bien una estrategia, tiene que cuidarse, no tiene que extremar precauciones, nada más tiene que ser más estricto y disciplinado con las que ya conoce. No es necesario que lleguen los productos de la tienda y lavarlos.
no es necesario que tengas un tapete desinfectante a la puerta de tu casa. No es necesario, porque este virus es aéreo, no es de Oye, contacto. había un meme Uno muy de cada divertido, 10,000 Iván, infecciones. que decía que Ajá. estaban unas jergas y unos tapetes estos que les ponen cloro en el piso y que dicen, no, Micron, prepárate, en México ya estamos preparados, ¿no? Entonces era la jerga, era el tapete sanitizante de plástico y luego había una jerga. Estoy de acuerdo con lo que señalas, Iván, pero justo yo plantearía, vaya, también, y permítanme defender un poco al gobierno, ¿no? Finalmente estamos ante una situación extraordinaria, finalmente estamos ante una situación que se desconocía en muchos sentidos y que de alguna forma, Iván, no sabían exactamente cómo actuar y también había una carga política dentro de este esquema. No querían realizar tener una posición como sucedió con Calderón en aquella ocasión de lo que fue la influenza, y donde mandaron a la gente a encerrarse una semana y media, y que dijeron, no Fueron salgan. 15 días. 15 días. Y aprovechando que era Semana Santa, dijeron, por favor, no salgan, vamos a detener algunas actividades, más vale que estemos preparados y listo. Yo creo que el gobierno no quiso llegar a eso porque sabía que podía perder su popularidad en muchos sentidos. Pero sí el manejo de la estrategia por parte del doctor López-Gatell sí tiene serios cuestionamientos, sobre todo en sus declaraciones de corte político. Y también tomando en cuenta, obviamente, que dependemos en buena medida de los informes, de la tecnología, de las características en términos de seguridad, pues de nuestros socios comerciales de Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá. Y en este mismo sentido, Iván, yo creo que aquí sí habría que diferenciar un poco esta actividad que desarrolló el gobierno. Recordemos también que las vacunas no estaban a disposición. México había logrado que le cedieran algún tipo de vacunas, comprar algunas otras. Bueno, el hecho de que estemos, por ejemplo, toda la parte académica esté utilizando la vacuna CanSino china, que aunque no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pues hasta el momento parece ser que ha funcionado hasta cierto punto. ¿O qué tal las vacunas Sputnik? ¿O qué tal el resto AstraZeneca, que es la mayor parte que nuestra generación tiene, Iván? Y estas Pfizer, que bueno, pues finalmente el avance que tiene la tecnología que han tenido obviamente este tipo de laboratorios y este gran conglomerado internacional, creo que ahí también es funcional. Y finalmente, Iván, yo creo que también retomar el hecho de la gente antivacunas. Estas personas que dicen, no me voy a vacunar porque no sé qué me estén poniendo, porque me van a... Recordemos, ¿te acuerdas ese asunto de desde el líquido de las rodillas, el chip que te van a poner, No, que te van a controlar y demás? Lo que estuvo buenísimo es primero, con estos tipos antivacunas, el que le dijeras a uno, dice, no, ya te vacunaste, sí, ya me pusieron el chip. Y en la segunda dosis me van a poner saldo. Sí, claro. Eso era genial. Pero aquí el punto principal es, y qué bueno que tocas esto, ya lo estábamos señalando, la gente tiene que cuidarse, tiene que mascarilla o cubrebocas, sana distancia o distanciamiento social, lavado y uso de gel, lavado de manos y uso de gel cotidiano, y privilegiar las actividades al aire libre, ¿sí? O la ventilación. Eso es lo que realmente funciona, lo que realmente sirve. Lo que está ocurriendo en Europa es precisamente por los no vacunados, por los antivacunas. Los altos índices en Estados Unidos de infección y de muertes son por los antivacunas. Oye, con Iván, esto no quiero decir que también no haya hay que gente subrayar vacunada, que la variante en Sudáfrica también fue porque no había vacunas y porque no pudieron comprar estos países vacunas suficientes para poder inmunizar a su población. Eso también de hecho, Sudáfrica sí logró vacunar, pero a sus gran vecinos parte no. de eso, sus vecinos no, pero sí pudo vacunar a gran parte de su población, principalmente lo que se había acordado.
médicos, o sea, el personal de salud, adultos mayores, que es lo que se había recomendado primero. Ujú. ¿Por qué? Porque los adultos, muchos se preguntaban por qué adultos mayores. Porque para empezar, es una de las poblaciones que va creciendo más aceleradamente, uno de los grupos poblacionales que van creciendo más aceleradamente, primero. Segundo, por lo mismo, por la edad, son quienes más utilizan los servicios médicos, y una ola plateada en un hospital te colapsa el servicio completo. Claro, por supuesto. Sí, porque además se va complicando el cuadro médico. Pero cuando empezamos a observar que eran también jóvenes en edad de finales de estudios, pero también en su mejor momento productivo, comenzamos a observar también entonces que era una situación que no tenía no era una enfermedad de adultos, también nos dimos cuenta que era una enfermedad de cualquier edad. La gente se tiene que cuidar, la gente tiene que ser responsable consigo misma. No necesariamente, te digo, no necesariamente tiene que lavar productos cuando lleguen del supermercado, desinfectar superficies. Sí es bueno que lo hagas, pero 1 de cada 10,000 casos de contagio es por contacto. La Claro. mayoría es por respiración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esas medidas son suficientes con las vacunas. La que te toque es buena. Es mala onda por el sector académico, que le pusieron la Cancino, que no es reconocida, y que si tienen que, de alguna manera, ahorita que se reanuden las actividades, que baje la alerta por Omicron y que empiecen realmente a reactivarse, en el caso académico, los intercambios, los simposios, los cursos, las conferencias. Entonces, que empiece a haber esta movilidad nuevamente. Pues las personas que se vacunaron con Cancino, mientras no esté reconocida pues, por la OMS y no presenten los protocolos de investigación, pues entonces seguirán teniendo ciertas restricciones para poder ingresar a otras naciones. Lo mismo con Sputnik. Pero estamos observando, David, que cada vez hay mayores esfuerzos por parte de varias naciones que están generando las vacunas, que están generando los insumos médicos, mascarillas, caretas, geles antibacteriales, todo esto. Estamos viendo que cada vez han bajado sus costos. Lo que empezó siendo muy caro empezó a disminuir su costo, como siempre, pero Claro. también la tecnología con la que lo están haciendo. Utilizar los cubrebocas de tela no es tan recomendable. No está Sí, recomendable. claro, por supuesto, porque no obtienes, ahora sí que como dice el doctor López Gatón, tienes una falsa sensación de Claro. que estás protegido, pero también tiene que ver con estos materiales. Y mira, finalmente también todo lo que es esta tecnología KN95 o estos filtros que se han estado creando y que se han estado vendiendo entre la población, han sido también funcionales, Iván, pero tiene que ver sobre todo también con esta cultura de la prevención que creo que no debemos de perderla, tiene que ver también con esta posibilidad de ir generando expectativas en relación a buenos usos, tanto de los cubrebocas, como inclusive las pantallas, el estar utilizando gel. Vaya, el mundo empezó a cambiar, Iván, el mundo empieza a tener ya otra posibilidad y yo creo que esto será muy importante. Iván Moreno, nos vamos ya. Un comentario final para este cronómetro 2020. Mira, estuvo bastante interesante nuestra plática del día de hoy porque finalmente hicimos una revisión desde esta nueva variante. Obviamente planteamos lo que está sucediendo en diversas partes del mundo, lo que está sucediendo en México, sobre todo en términos de lo que es esta letalidad, lo que esperamos de esta variante, que yo creo que también estamos como muy temprano, es muy temprano para decidir o para plantear si esto va a tener una repercusión mayor o no. Tendremos que esperar, obviamente, los estudios científicos y ver cómo va evolucionando en el país.
Y bueno, pues simplemente para estar al pendiente de todas las situaciones, sobre todo, creo que lo que más hemos machacado tiene que ver con la prevención y tiene que ver con este Desde asunto luego. donde nos cuidemos, porque creo que en este camino, Iván, que nadie se imaginaba de aquel 2019, finales de 2019, cuando empezamos a ver en China los primeros casos y para marzo de 2020 este coronavirus llegó a México, pues nunca nos habíamos imaginado que literal 2 años íbamos a cambiar en muchos sentidos, desde nuestra forma de vivir hasta nuestra manera en la cual comprendemos y entendemos esta nueva enfermedad, este nuevo virus que está provocando, pues desafortunadamente, tanto dolor, tanta muerte, tanta ausencia. Iván Moreno. David, me parece que han sido 2 años muy aleccionadores para la gente, para las personas, para la humanidad en sí misma. Muchos han visto qué tan humanos son, otros no. Pero aquí el gran aprendizaje es que tenemos que aprender a cuidarnos, que somos responsables con nosotros mismos, somos responsables con el otro, ¿sí? No podemos dejar, ahí se va la seguridad, tenemos que seguir previniendo, seguir atacando nosotros al mismo virus. ¿Cómo lo atacamos? Evitando el contagio. ¿Y cómo evitamos el contagio? Con las medidas que ya conocemos, ya las hemos mencionado. Yo espero que dentro de los próximos 15 días haya información más certera respecto a Omicron, porque ahora, dadas las mutaciones, pensemos que no sea altamente letal. Sí. Pero pensemos que puede evadir la inmunidad, y pensemos también que estas mutaciones, aunque se parecen más al virus original alfa y beta, o sea, se parecen más, es lo que habían estado mencionándose, el asunto es que pudiera generar un cuadro, sin bien no grave, sí un cuadro a largo plazo de secuelas que pudieran ser mayores. Eso es algo que todavía no tenemos bien estudiado, no tenemos bien comentado, analizado. ¿Cuántas secuelas, lo que le llaman el COVID corto, el COVID largo, ¿no? O sea, las secuelas a largo plazo. Hay un reportaje muy interesante de María Aberley, es reportera mexicana de ciencia, Marita Aberley, en donde realmente se puede saber, se puede señalar que los efectos a largo plazo del COVID es lo que se llama como disautonomía. La disautonomía son más de 40 padecimientos que viven las personas, y ahí en ese reportaje pude observar y conocer que cuando un virus ataca un organismo, el organismo puede quedar libre del virus, pero el problema es que el virus, cuando entra a ese organismo, afecta al organismo de por vida. Así es. Entonces, esas son las secuelas. Habría que hacer una revisión sobre la disautonomía, sus más de 40 padecimientos, que son principalmente ya disfunciones que va dejando en el cuerpo, en el organismo. Oye, broncas ¿y cuántas pulmonares, de estas? broncas neuronales, broncas en el corazón. Gastoparesia, o sea, gastoparesia, ¿cómo se llama? Incontinencias, gastrointestinales, todo eso. Fallas sistémicas. Estamos hablando de fallas sistémicas que son de por vida, y no sabemos si esta variante pueda dejar este tipo de secuelas o sean secuelas más severas. No lo sabemos. El punto es que tenemos que cuidarnos. Y hasta que sepamos a ciencia cierta qué es lo que tenemos enfrente, claro, por lo menos seguir en conciencia, tener en conciencia que este enemigo lo conocemos. Tengamos presente eso. Este enemigo lo conocemos y sabemos cómo combatirlo. ¿Y así cómo es. lo combatimos? Evitando los contagios. ¿Y cómo evitamos los contagios? ¿Cómo cortamos el contagio? Que es lo único decente que ha dicho este gobierno, la parte de salud, es poner barreras,
ser responsable con uno mismo y con los demás. Cortafuegos. No hay de otra. Así es. Iván Moreno, muchas gracias por haber estado en este cronómetro 2020, amigos, amigas. Pues recuerden, denle like, por favor, ahí a nuestra página de YouTube y recuerden que nos encontramos también en nuestra página de Facebook y también en Instagram. Estamos ya por terminar esta quinta temporada. Creo que vamos a tener todavía un par de programas más para concluir este 2021. Así es que, Iván, un abrazo fuerte. Padre, tu playera de los Beatles, me gustó. Es Abbey Road. Mira, está padrísimo. Está padrísimo. Bueno, amigos, amigas, hasta luego. Que tengan un bonito día. Bye. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.